Muchos ingenieros asumen que la tabiquería pesa solo 150 kilos por metro cuadrado, pero en la práctica puede superar los 500 kilos por metro cuadrado. Un error que puede comprometer la seguridad estructural. Buenos días, amigos. Soy el ingeniero Carlos Córdoba, de Córdoba Ingenieros, revisor urbano en la especialidad de estructuras. Y hoy te mostraré por qué es clave calcular bien esta carga. Empecemos con un ejemplo concreto, la tabiquería de ladrillo sílico calcáreo, muy utilizada en proyectos de edificios en la ciudad de Lima. Su peso específico por medio es de 2 toneladas por metro cúbico. Ya con este dato nos damos cuenta de que el supuesto de 150 kilos por metro cuadrado es insuficiente para reflejar la realidad. Ahora veamos otro caso, aún más común, la tabiquería de ladrillo de arcilla. Dependiendo del espesor, también genera cargas mucho más elevadas de lo que dicta el mito de los 150 kilos por metro cuadrado. Es decir, cada tipo de tabique tiene un peso muy distinto y no podemos simplificar todo con un único valor heredado de hace décadas. Muchos de nuestros profesores de concreto armado nos enseñaron a considerar la tabiquería con un peso de 150 kilos por metro cuadrado. Y probablemente ese valor lo adoptaron porque ellos realizaron sus estudios de maestría o doctorado en el extranjero, en países donde la tabiquería más común es de drywall. En ese contexto, el valor de 150 kilos por metro cuadrado sí es razonable. El problema surge cuando ese mismo criterio lo trasladamos a nuestra realidad, donde predominan los tabiques de ladrillo, mucho más pesados. Ahí es donde el mito se consolidó y seguimos repitiendo un valor que no corresponde a nuestras edificaciones. Ahora hablemos de la norma técnica ESO20, la norma de cargas. En la versión antigua de la norma existía un cuadro donde se indicaba el peso equivalente de la tabiquería por metro cuadrado. Este valor resultaba de calcular previamente el peso del tabique por metro lineal, lo que nos llevaba a obtener pesos mucho mayores a los 150 kilos por metro cuadrado, que aún se siguen utilizando como referencia en nuestro medio. Sin embargo, en la norma actual, ese cuadro ha sido eliminado. Hoy solo se menciona el peso de tabiques móviles y en el anexo 1 se consignan los pesos unitarios de los materiales de construcción. Esto significa que ya no podemos depender de un valor único, sino que estamos obligados a calcular el peso real de la tabiquería en función del material, el espesor y la altura que se utilice en cada proyecto. Veamos ahora un caso real. Aquí tenemos el plano de arquitectura de un edificio de 20 pisos, con un área techada típica de 1.546 metros cuadrados. He marcado la ubicación del paño de tabiquería que vamos a evaluar. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces se habla de valores globales, pero el análisis se debe hacer paño por paño, considerando la longitud, el espesor y la altura de los tabiques que realmente existen en el proyecto. En esta diapositiva vemos el plano de estructuras, con el paño ampliado y los tabiques resaltados de color rojo. El cálculo nos dio un peso equivalente de 316 kilos por metro cuadrado, más del doble de los 150 kilos por metro cuadrado que aún se siguen utilizando en muchas memorias de cálculo. Si llevamos esto al área total del piso, que es de 1.546 metros cuadrados, encontramos que el exceso de carga debido a la tabiquería es de aproximadamente 160 kilos por metro cuadrado. Esto equivale a 247 toneladas adicionales por cada piso. Y si lo multiplicamos por 20 pisos del edificio, estamos hablando de 4.947 toneladas, es decir, casi 5.000 toneladas de peso extra que estarían siendo subestimadas en el diseño estructural. Un error de esta magnitud no solo afecta el cálculo sísmico, sino también el diseño de las losas, de los elementos verticales y, por supuesto, el diseño de la cimentación. Ahora pasemos al caso 2. Aquí vemos el plano de arquitectura y de estructuras de un edificio de 7 pisos, con un área techada típica de 210 metros cuadrados por piso. He encerrado con un rectángulo rojo el área que vamos a evaluar. Este enfoque es clave porque nos permite analizar directamente la tabiquería que realmente existe en el proyecto y no trabajar con valores genéricos que no representan la realidad. En esta diapositiva observamos el paño ampliado con los tabiques marcados en color negro. Aquí ya podemos ver con precisión cuáles son los elementos que estamos evaluando. El resultado del cálculo nos dio un peso equivalente de 346 kilos por metro cuadrado.
es decir, más del doble de los 150 kilos que todavía se siguen considerando en muchos proyectos. Si trasladamos este exceso al área total del piso, que es de 210 metros cuadrados, obtenemos un exceso aproximado de 196 kilos por metro cuadrado. Esto significa que por cada piso tenemos cerca de 41 toneladas adicionales. Y si lo multiplicamos por los 7 pisos del edificio, el exceso acumulado supera las 287 toneladas de peso extra, que estarían siendo subestimadas en el diseño. Al igual que en el caso anterior, este error impacta directamente en la seguridad sísmica y el dimensionamiento de las losas, los elementos verticales y la cimentación. En esta diapositiva vemos un extracto de la memoria de cálculo de otro proyecto real, donde se incluyen los valores obtenidos para el peso de la tabiquería. Lo importante aquí es que al resaltar estos resultados, podemos comprobar que nuevamente los valores son muy superiores a los 150 kilos por metro cuadrado que se siguen utilizando como referencia en muchos diseños estructurales. Esto nos confirma que no se trata de un caso aislado ni de un cálculo puntual, sino de una realidad constante en la mayoría de nuestras edificaciones. La tabiquería, cuando se evalúa correctamente, siempre arroja pesos significativamente mayores a ese valor heredado del pasado. En esta diapositiva vemos ahora otros cálculos tomados de diferentes memorias de cálculo de proyectos reales. Nuevamente, al resaltar los resultados, queda claro que los valores obtenidos son muy superiores a los 150 kilos por metro cuadrado. Incluso en el caso de la tabiquería de ladrillo pandereta, de 10 centímetros de espesor, que muchos podrían pensar que es ligera. Los cálculos muestran pesos mayores a los 150 kilos por metro cuadrado. Además, aquí se observa el modelo matemático de la estructura, en el que se ha consignado explícitamente el peso real de la tabiquería. Esto evidencia que cuando se incorporan correctamente los datos en el análisis, la diferencia con el valor tradicional es abismal y no puede ser ignorada. La enseñanza es clara. El mito de los 150 kilos no solo es un error académico, sino que puede llevarnos a subestimar miles de toneladas en el diseño real de un edificio. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Soy el ingeniero Carlos Córdoba de Córdoba Ingenieros y los invito a seguir atentos a mis próximos videos, donde seguiremos derribando mitos y elevando la calidad de nuestros proyectos. Nos vemos pronto.